con la presentación de este libro de El Estado que queremos. En primer lugar, tiene la palabra don Francisco de Asís Gamazo, editor del libro y portavoz de la Asociación Luz de Trento. Muy bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias a don Alfonso por su presencia, por hacernos un hueco en su agenda esta tarde y por habernos cedido esta magnífica sala. Y bueno, yo hablo en nombre de la Asociación Cultural Luz de Trento, como ha dicho don Alfonso, que somos quienes hemos reeditado este libro. Samuel Johnson, uno de las figuras literarias más importantes de Inglaterra, dijo en una ocasión que el patriotismo es el último refugio del granuja. Si esto fuese cierto, don José Calvo Sotelo hubiese sido un canalla, sin máscara ni disimulo. Sin embargo, para don José, el patriotismo no fue un refugio, fue la base y el fundamento de toda su vida. El 6 de mayo se cumplió el 130 aniversario de su nacimiento. Don José Calvo Sotelo fue líder de la derecha española durante los infaustos años de la Segunda República y uno de los hombres más importantes de la política española del siglo XX. Para celebrar esta efeméride y en homenaje a su figura y a su obra, desde la Asociación Cultural Luz de Trento hemos querido publicar una selección de discursos, conferencias y artículos suyos bajo el título de La España que queremos. Las razones que nos han llevado a esto son diversas. En primer lugar, para cumplir nuestra razón de ser, para plasmar aquello por lo que nacimos, que es la recuperación y la reivindicación de nuestros mejores. En segundo lugar, porque la obra de José Calvo Sotelo no solamente es digna de ser recordada por su legado fructífero y positivo para el bien común, sino también porque consideramos que su mensaje sigue vigente en la España de hoy, tan maltratada por la casta política del régimen ateo de 1978, vendida a los agentes internacionales de la subversión y a los intereses antinacionales. La visión de Calvo Sotelo sobre el Estado, la familia, la justicia social, la política fiscal y económica, la banca, la industria y el campo, el liberalismo y el socialismo, o el papel de la monarquía y el ejército, ofrece soluciones válidas para la España de nuestros días y para aquellos que no han perdido la esperanza de hacer España grande otra vez. La política es la posibilidad de contribuir al bien común, al conjunto de aquellas condiciones de la vida social que contribuyen o que permiten al hombre alcanzar su fin último. Y el fin último es el encuentro con Dios, si hemos sido buenos viviendo según su santa ley. Es claro ver que no hay bien común sin trascendencia. Cuando se quita a Dios de los corazones, de las familias, de la escuela, de las leyes, la sociedad se convierte en una antesala del infierno donde impera el egoísmo, el vicio y la mentira. Don José combatió contra esta visión utilitarista y despojada de todo sentido trascendente que traían el liberalismo y el socialismo. Otro motivo que nos impulsa a publicar este libro es el afán de la izquierda por reescribir la historia y por perseguir a quienes denunciamos sus mentiras y su clásica inclinación a la tiranía, o simplemente a quienes nos atrevemos a recordar la verdad. Y la verdad es esta: José Calvo Sotelo fue un hombre cabal y cristiano, que dedicó su vida a servir a España, porque la amaba profundamente. Tal fue su amor a España, que estuvo dispuesto a dar la vida por levantar y mantener en alto las banderas de Dios y de la patria. La noche del 12 al 13 de julio de 1936 fue vilmente asesinado por secuaces del gobierno del Frente Popular, dejando esposa y 4 hijos. Decía Tertuliano que la sangre de mártires es semillas de nuevos cristianos. La inmolación de don José fue tierra fértil para salvar a España. Un pueblo que no recuerda ni quiere emular lo mejor de su historia no es digno de la tierra que pisa y que fue labrada y engrandecida por sus mayores. En Luz de Trento tenemos claro que la generación que formó don José Calvo Sotelo nos entregó una España mejor. ¿Nosotros podemos decir lo mismo? Lamentablemente no, pero sí podemos tomar conciencia de ello para empezar a revertir esta deplorable situación en la que se halla España y el conjunto del pueblo español. La mejor manera de conocer la obra de hombres como José Calvo Sotelo es recordar unas palabras escritas por Marcelino Méndez Pelayo que fueron norte y guía en el actuar de don José. España, evangelizadora de la mitad del orbe. España, martillo de herejes. Luz de Trento. Espada de Roma. Cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. El día en que acabe de perderse,
España volverá al cantonalismo de los arébacos y de los betones, o de los reyes de taifas. A este término vamos caminando más o menos apresuradamente, y ciego será quien no lo vea. No permitamos que las izquierdas afirmen que las derechas solo creemos en la patria de Boquilla. Calvo Sotelo, al que aquí reivindicamos con orgullo, hizo de su vida un acto permanente de servicio y entrega a España, movido por su patriotismo, que como toda virtud es fruto de un profundo amor a Dios. Antes de dar la palabra a don Alfonso, me gustaría compartir con ustedes las hermosas palabras que dirigió don Antonio Goicoechea, jefe de Renovación Española, vibrantes de emoción y entereza, escuchadas por una multitud rugiente, encrespada ya en pleno clima de guerra, ante la tumba recién abierta de don José. No te ofrecemos que rogaremos por ti, a Dios. Te pedimos que ruegues tú por nosotros. Ante esa bandera colocada como una cruz sobre tu pecho, ante Dios que nos oye y nos ve, empeñamos solemne juramento de consagrar nuestras vidas a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España, que es todo uno y lo mismo, porque salvar a España es vengar tu muerte e imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España. Decía don Ramiro de Maeztu, que es uno de nuestros referentes en Luz de Trento, que es normal que nos duela España por el estado en el que está, pero que más doloroso sería que nos doliésemos a nosotros mismos por no hacer lo que debemos. Pues bien, nos acompañan dos personas que hacen lo que deben y que, aunque les duela España, hacen todo lo que esté en su mano para revertir esa situación. Así que con un muy fuerte aplauso tiene la palabra don Alfonso. Muchísimas gracias, Asís, y mi enhorabuena por la labor que desarrolláis en Luz de Trento y por haber emprendido la reedición de este libro. Un libro que se publica inicialmente en 1958 bajo el título El Estado que queremos y que es, digamos, de los que quizá compendian mejor el pensamiento de Calvo Sotelo con respecto a la formación del Estado. Bien, he de decir que hoy es sin duda un día muy especial para la Universidad de San Pablo. Hoy es un día muy especial para la Universidad de San Pablo porque esta mañana ha tenido lugar el acto de investidura como doctor honoris causa de uno de los más destacados miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, que es el exministro de Asuntos Exteriores y excomisario europeo, Marcelino Oreja Aguirre. Y si dicho acto se ha celebrado tal día como hoy no es por casualidad, sino porque hace 89 años, el 5 de octubre de 1934, tuvo lugar en Mondragón el asesinato de su padre, el diputado carlista Marcelino Oreja Elósegui, asesinado por miembros de la UGT en el transcurso de la Revolución Socialista de octubre del 34. Bien, este es un paralelo evidente entre las figuras de Marcelino Oreja Elósegui, de José Calvo Sotelo, que tuvieron los mismos asesinos, y además habían coincidido durante varios meses dentro del Parlamento de la Segunda República. Calvo Sotelo regresa, como lo comentaré, en mayo de 1934 de su exilio, y Marcelino Oreja coincide con él en el Parlamento hasta su asesinato en octubre de 1936. No tenemos, digamos, muchos datos de las relaciones que pudiera haber entre Calvo Sotelo y Marcelino Oreja Elósegui. Sí, sin embargo, sabemos que Calvo Sotelo mantuvo una fluida relación con don Ángel Herrera Oria, primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y fundador del CEU. Se han publicado varias cartas entre ellos. Y incluso puede llamar la atención porque alguien tan vinculado con el catolicismo social como José Calvo Sotelo pues no llega a integrarse dentro de las filas de la CDP en épocas anteriores a la República. No voy a centrarme en el libro que ahora se presenta, lo cual dejo para don Jorge Buxadé, pero sí quiero dar algunos retazos biográficos de don José. Hay que decir que Calvo Sotelo, que nace en el 6 de mayo de 1893, fue un excelente estudiante de Derecho, junto con, con Alcalá Zamora,
y junto con otro jurista de la Segunda República, que ahora su nombre no me viene, como suele ocurrir en estos casos, ¿verdad?, autor de un famoso libro sobre la Constitución del 31, pues pasaba por ser uno de los 3 alumnos que ha tenido matrículas en todas sus asignaturas de la carrera de Derecho. Esto no es del todo correcto en el caso de Calvo Sotelo, porque hubo una en Zaragoza en la que no tuvo matrícula sobresaliente porque le culpaban de haber liderado una revuelta estudiantil, porque Calvo Sotelo hay que decir que era un excelente estudiante, pero también era un hombre que le encantaba la vida y que era muy vivo, muy activo, y yo creo que eso en aquella asignatura le penalizó y se quedó con sobresaliente, por tanto, todo matrículas no llegó a tener. Calvo Sotelo fue también un magnífico opositor. De hecho, sacó 40 puntos en la puntuación abogado del Estado, que era la puntuación más alta que nunca se había tenido, un 10 en todos los ejercicios, una oposición que además sacó bastante joven, con 23 años recién cumplidos. Año y medio antes, en diciembre de 1914, se había doctorado con una tesis sobre el abuso del derecho. Una tesis muy interesante para conocer la mentalidad de Calvo Sotelo, porque frente a la concepción clásica del derecho romano, de que cada cual con su propiedad puede hacer aquello que desee, Calvo Sotelo plantea el fin social de la propiedad y, por lo tanto, contempla que en los casos en que la propiedad no tiene un fin social, puede verse gravada por algún tipo de impuesto, incluso puede llegar a la expropiación de la misma. Son concepciones importantes de destacar porque cuando llegue a ministro de Hacienda en época de la dictadura de Primo de Rivera, incluso antes, en alguna pequeña medida de su labor como director general de Administración, veremos que tienen una traslación al mundo legislativo. Desde su más tierna juventud, Calvo Sotelo se implicó dentro de la vida política de España. Cuando Calvo Sotelo comienza su actividad en política es cuando surge el maurismo, ese intento de regenerar la vida política de España desde arriba, de hacer que la vida política de la Restauración sea una vida real, en la línea que propugnaba don Antonio Maura, que era que primero había que vivificar las instituciones locales, había que hacer una reforma en la administración local, para luego poder, digamos, llevar la realidad de la vida política a todo el país. Va a ser elegido diputado en junio de 1919, y se va a distinguir en sus intervenciones en el Congreso por hablar contra el caciquismo, al que él había hecho frente para conseguir su nombramiento como diputado en Galicia. Fue gobernador civil de Valencia con 28 años, algo excepcional por diversos motivos. En primer lugar, porque teóricamente para ser gobernador civil en aquella época había que tener 30 años. Y en segundo lugar, porque puestos a nombrarte gobernador civil, no te suelen nombrar gobernador civil de Valencia como primera plaza, sino que podías ir a cualquier otra provincia. Posteriormente, él va a participar en el secretariado político de Maura, va a trabajar en cuestiones relacionadas con el régimen de administración local, y eso explicará esa carrera política tan fulgurante que va a tener en la época de dictadura de Primo de Rivera. Calvo Sotelo se había cosechado la fama de ser un buen conocedor de lo que había que hacer para reformar la administración, y es por ello que Primo de Rivera, pocas semanas después del golpe de Estado, pronunciamiento que le lleva al poder en septiembre de 1923, le llama y le encarga que sea a cargo de la Dirección General de Administración Local, puesto en el que podemos destacar un par de medidas. En primer lugar, el Estatuto Municipal de 1924. Si Calvo Sotelo no hubiera hecho nada más en su vida, Calvo Sotelo podría ser perfectamente recordado por este Estatuto Municipal. Este Estatuto Municipal es la norma más libre para su gobierno que han tenido nunca los municipios en España. Recogía toda la tradición histórica al respecto y planteaba que podías tener desde un municipio de concejo abierto, en el que participaban todos los habitantes del mismo, hasta un régimen de carta. O sea, para municipios muy complicados contratamos un gestor y que lo gestione él. Otra cuestión interesante dentro de este Estatuto Municipal es que plantea el tema del voto femenino. Es la primera vez que se concede el voto a la mujer en España. Esto fue objeto de una gran discusión porque Calvo Sotelo quería dar el voto para todas las mujeres, pero naturalmente Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, que siempre fue muy aficionado a las mujeres, estaba muy dispuesto a dar el voto a todas las mujeres, pero uno de los generales del directorio militar pues no lo veía porque decía que la mujer no era libre porque estaba sometida a la potestad de su padre o marido. Ya se armó una discusión pues tremenda y al final se llegó a un acuerdo en el que votaban las mujeres que no estuvieran sometidas a la patria potestad, lo cual, pues, bueno, era una cosa mucho más moderada de lo que quería Calvo Sotelo, pero como él mismo destacó en el preámbulo, era un primer paso.
Es decir, pues ya a partir de aquí se iba introduciendo la medida de la que Calvo Sotelo esperaba mucho para que la vida política de España fuera una vida más racional. También podemos destacar pues, la digamos, potencia económica que se da a los ayuntamientos dentro de esta norma y la preocupación que tiene por la limpieza del sufragio electoral. O sea, Calvo Sotelo introduce las cabinas dentro de los colegios electorales para que el voto sea secreto y que se introduzca el voto, la papeleta, dentro de un sobre. En la época de la Restauración, con todo el régimen caciquil, se podía dar el caso de que tú llegabas al votar y que según llegabas, pues el presidente de la mesa te abría el voto y decía: Pepito, no es esto lo que me habías dicho. Y claro, podías tener un problema. Pues bueno, Calvo Sotelo se ocupaba de que nadie viera la papeleta que tú escogieras y que nadie, por otro lado, pudiera luego fiscalizar el voto si no lo dabas dentro de un sobre cerrado. En el año 1925, Calvo Sotelo promueve el Estatuto Provincial. Del Estatuto Provincial lo más interesante es su libro tercero, La Región. El libro tercero, La Región, plantea a la región como una unidad que mira hacia el futuro y no hacia el pasado. O sea, no se hace hincapié para nada en tema de que se reconstituyan regiones o zonas de tipo histórico, sino que lo que se plantea es que las provincias limítrofes que quieran unirse puedan hacerlo. Y excepto si se trata de territorios forales, porque si te unías a territorios forales, pues podía suceder que trataras de gozar de los privilegios forales de impuestos y eso era algo que a Calvo Sotelo pues, no estaba muy dispuesto. Y hay que decir que aunque este libro sobre la región no daba a las regiones grandes competencias, lo que sí dejaba claro era que las regiones podrían ejercer las actividades dentro del ámbito que no fuera estatal y además el régimen que él establece para que se establezcan las regiones sería el que luego copiaría la Segunda República para llevar a cabo los estatutos de autonomía, que primero que había que tener una mayoría de municipios que representaran una mayoría de población, que pusieran en marcha el proceso, después se hacía un proyecto de estatuto que tenía que ser aprobado por una determinada mayoría de población y luego ya se procedería a su aprobación. Tanto en el estatuto regional como en el estatuto provincial como en el estatuto municipal, Calvo Sotelo introdujo algunas curiosas normas, por ejemplo, una recarga de impuesto para los solteros y una recarga de impuestos para aquellos que tuvieran pisos o propiedades sin explotar. En esa línea que los solteros no era abuso del derecho, pero aún por eso decir, bueno, es una forma de que a los casados darles alguna ventaja fiscal indirecta. En diciembre de 1925, Calvo Sotelo es nombrado ministro de Hacienda. Y permitirán que les cuente una anécdota, ya es que cuando en el año 2004 se publicó mi biografía de Calvo Sotelo, me fui a ver al profesor Velarde Fuertes para pedirle que le hiciera la presentación del libro, que la hicimos precisamente en el Congreso de los Diputados. Y lo recuerdo porque me dijo Velarde, que me dejó asombrado: me alegro de que me lo pida tal día como hoy, porque es el aniversario del nombramiento como Calvo Sotelo como ministro de Hacienda. Dije, no puedo saber porque yo mismo, si no fuera porque me lo acabo de mirar antes, no les podría decir el día en que nombra Primo de Rivera Calvo Sotelo ministro de Hacienda. Y sobre todo para mí sería una fecha muy concreta, en un tema muy concreto que acababa de estudiar muy a fondo. Y evidentemente para don Juan Velarde pues era una fecha entre miles o millones de fechas. O sea que aprovecho para expresar mi admiración por el recientemente desaparecido profesor Juan Velarde. Como ministro de la dictadura, Calvo Sotelo va a distinguirse por una serie de medidas que pudieron hacer que se le considerara un ministro bolchevique y que incluso hay quien plantea que desgastaron extraordinariamente al régimen de la Restauración porque hicieron que algunos de los soportes del régimen se sintieran atacados. El primero sería su lucha contra el ocultamiento de la riqueza rústica. En buena parte de España todavía no estaba catastrada, por lo tanto las contribuciones de rústica tenían que ver en gran medida con la buena fe de la gente cuando declaraba qué rentas le daban sus tierras. Como Calvo Sotelo tenía ciertas dudas de que la gente declarara con sinceridad los réditos que obtenía, Calvo Sotelo planteó que aquel que ocultara más del 50% de la riqueza percibida pues podía entrar en un proceso de expropiación de sus fincas, lo cual motivó una respuesta generalizada de las élites. Un 23 de enero, Santo del Rey, en que la reina se tuvo que pasar todo el día, toda la fiesta de onomástica con la mujer de Calvo Sotelo porque nadie se quería acercar a ella, y unos comentarios de los políticos de la Restauración diciendo: maravilloso, es el fin de la dictadura porque va a caer.
Lo cierto es que, sin embargo, la dictadura aguanta, pero también es que la medida se da marcha atrás y Calvo Sotelo va a buscar el aumentar las imposiciones a través de la mejora de la inspección de Hacienda, la que se facilita más medios, a raíz de ir imponiendo un impuesto sobre la renta, que sería el antecedente del IRPF, aunque naturalmente con unos tipos que nada tendrán que ver con los expropiatorios actuales. Y Calvo Sotelo está siempre muy preocupado porque dice que perciben las clases quiritarias españolas un profundo egoísmo. Y dice que ese egoísmo de las clases acomodadas españolas puede llevar a remansos de sangre. Él tiene también una gran labor desde el punto de vista en que la dictadura de Primo de Rivera es un periodo en que se hacen muchas cosas. Realmente es un periodo breve, no llega a 7 años de duración, pero en el que hay grandes transformaciones dentro del mundo de la industria, dentro del mundo de la empresa, dentro del mundo de los regadíos, de las carreteras, de los ferrocarriles. Hay una gran capacidad de energía desplegada, pero claro, todo eso que se hace cuesta dinero, y ese dinero quien lo tiene que proporcionar es el ministro de Hacienda, y lo va a conseguir hacer. Hace un arreglo de la deuda, se le puede considerar, Velarde lo consideraba como uno de los 4 mejores ministros de Hacienda que ha habido nunca en España, y luego recurre a una figura que fue criticada, pero que resultó muy eficaz y que yo creo que se puede mantener muy bien, que es la del presupuesto extraordinario. El Estado cuadra debidamente su presupuesto ordinario, de gastos ordinarios, pero como estamos acometiendo unas grandes obras públicas, nos encontraremos con que para hacer frente al coste de esas grandes obras públicas no lo meto en el presupuesto como déficit, sino que lo que meto en el presupuesto es los intereses que tiene que pagar el Estado por la deuda que emito, que me permita hacer esas grandes obras públicas. Y así, entre el presupuesto normal y el presupuesto extraordinario, le daba un conjunto equilibrado que permitía a la dictadura emprender esas grandes obras que acometió. Hay que tener en cuenta que Calvo Sotelo es muy considerado por los economistas norteamericanos. Un amigo mío, un compañero de colegio, que fue alumno de Samuelson, un premio Nobel de Economía en el MIT, me comentaba que le preguntó de repente Samuelson que si tenía algo que ver con Calvo Sotelo. Y él dijo, ¿con el actual presidente de gobierno de España? Y el otro contestó, no, con el ministro de Hacienda de Primo de Rivera. Y yo mismo recuerdo que una vez que nos dio aquí una conferencia un premio Nobel norteamericano de Economía, yo estaba de rector, pero él no sabía que yo había trabajado sobre Calvo Sotelo. Acaba la conferencia, me puedo hablar con él y de repente me pregunta por José Calvo Sotelo y me habla de que fue el primero que aplica políticas keynesianas, tal. Es decir, que desde el punto de vista económico su aplicación tiene un reconocimiento internacional que quizá desde España se nos escapa. Calvo Sotelo, entre las medidas que adopta, tiene la del monopolio de petróleos. En España había una venta de gasolina que beneficiaba fundamentalmente a la SEL. Él llega a la conclusión que esto da mucho dinero, pues ¿por qué no se lo va a quedar el Estado? Y se monopoliza la distribución de petróleo en España con la creación del monopolio de petróleos, de la CANSA, y él cuenta en Mis servicios al Estado, un libro absolutamente fascinante cuya lectura les recomiendo. Yo, de hecho, había un año que me he ido un verano a Portugal a trabajar sobre la guerra civil portuguesa, la miguelista, el equivalente a la carlista española, y cuando volví pensaba redactar un libro sobre ella, pero entonces me ocurrió leer para las clases que habitualmente Mis servicios al Estado. Dijo, bueno, antes de publicar esto, pues me meteré en un pequeño trabajito sobre Calvo Sotelo que me llevó no sé cuántos años, pero porque leí Mis servicios al Estado y me encantó. Es decir, si ustedes tienen ocasión, pues esas, digamos, memorias de su etapa de gobierno, les aconsejo que las lean. Pues cuenta Mis servicios al Estado como después de promulgar esta medida, se presenta Deterding, que era el presidente de la SEL, en su despacho del Ministerio de Hacienda, y le dice, mire, eso que han publicado en el BOE es muy bonito, pero no va a tener efecto. No va a tener efecto porque si ustedes hacen esto, ustedes se quedan sin gasolina. O sea que olvídense del tema, den marcha atrás y no, digamos, les haremos mucha pupa. Pues bueno, Calvo Sotelo dijo, bueno, pues iremos a ver al presidente del gobierno y naturalmente, pues Primo de Rivera le contestó el mismo Calvo Sotelo que el Estado español no cedía ante el chantaje. Y eso dio lugar a una cosa curiosa, y es que la España de Primo de Rivera fuera una de las pocas naciones europeas que tuvo relaciones con la Rusia soviética, porque como es verdad que la SEL se encargó de que nadie les diera petróleo, el petróleo consiguieron de los rusos. Cuenta Calvo Sotelo en Mis servicios al Estado cómo de repente ve que uno de sus colaboradores, un hombre conocidamente de derechas, mostró pues una gran, digamos, cariño hacia los miembros de la nación rusa, les daba grandes arrasos, tal cual, en fin, poco asombrado, le dijo, ¿y esto? Dijo, no, estoy comprobando si llevan armas. Pues bueno, no llevaban armas aquellos representantes soviéticos, pero a partir de aquí tienen ustedes una relación establecida que ya cuando llegue la Segunda República no tiene por qué establecer el gobierno republicano porque estaba establecida de antes.
Calvo Sotelo crea también un sistema de banca especializada, en el cual el más relevante es el Banco Exterior de España, que es una creación suya, pero también impulsó unos bancos existentes, Banco de Crédito Hipotecario, Banco de Crédito Local, para financiar la actividad de los municipios, etcétera, etcétera. Calvo Sotelo fue el más político de los ministros de la dictadura, por eso discutió mucho con Primo de Rivera, porque le preocupaba mucho la salida del régimen, quiso que Primo de Rivera se presentara a las elecciones, Primo de Rivera dijo que él se negaba a entrar en politiqueos. Bueno, de hecho, Primo de Rivera le cesa un par de semanas antes de que caiga la dictadura. Participa en la Unión Monárquica Nacional, este intento de crear un partido que recoja la herencia política de la dictadura. Tras las elecciones de abril de 1931, abandona España, junto con buena parte de los ministros de la dictadura. Es elegido diputado, pese a estar fuera de España, es elegido diputado por Orense, en una candidatura independiente, pero se encuentra que contra lo que era tradición hasta entonces en España, y es que si tú eras acusado, digamos, de crímenes políticos, por así decirlo, el ser reelegido te amnistiaba de ellos, como pasó con Largo Caballero cuando la Revolución de octubre de 1917, le dice Besteiro, que en aquellos momentos preside el Parlamento, que si se presenta a tomar posesión de su acta de diputado, primero le meterán en la cárcel y que luego ya verá si las Cortes le amparan o no le amparan, por lo cual Calvo Sotelo decidió no volver y no vuelve a España hasta mayo de 1934, tras una amnistía que se da después del triunfo de las derechas, del centro derecha, en las elecciones de noviembre de 1933. Claro, cuando Calvo Sotelo llega a España, todos los grandes partidos políticos ya existen. Como diría Sainz Rodríguez, Calvo Sotelo es como una vedette que llega a una ciudad, todos cuyos teatros están ya ocupados. Y entonces, pues, aunque él formara parte de Renovación Española, el grupo de los monárquicos alfonsinos, evidentemente es una figura de mucho más peso político que el presidente de Renovación, de Goicoechea, se acaba creando el Bloque Nacional, buscando una alianza con los carlistas. Hay que tener en cuenta que Calvo Sotelo es un monárquico alfonsino, pero no es en estos momentos un monárquico liberal. Calvo Sotelo es partidario de una, ¿cuál sería la palabra?, de una figura que luego copiaría el régimen de Franco, que es la instauración monárquica. Calvo Sotelo no es partidario de la restauración de la monarquía, ni siquiera de la vuelta de Alfonso XIII. ¿Por qué plantea que si la monarquía cae el 14 de abril de 1931 cae por algo? Que lo que hay que hacer es instaurar una monarquía nueva, y por eso él propugnaba la candidatura de don Juan, del hijo de Alfonso XIII, en vez de la candidatura del propio monarca. También se mueve en la línea de hacer contactos con los carlistas, con los que tenía muy buenos amigos, para que llegaran a un acuerdo dinástico, sobre todo cuando don Alfonso Carlos, el rey de la dinastía carlista, pues era un octogenario, cerca de nonagenario, y que carecía de hijos. Quizá lo que se recuerda siempre cuando se habla de Calvo Sotelo durante la Segunda República es su asesinato. Un asesinato que tiene lugar en unas circunstancias muy especiales. Calvo Sotelo es elegido diputado en las elecciones de febrero de 1936, unas elecciones que, como ya saben, gana el Frente Popular de manera, no sé si muy discutible, decir que hay muy poco que discutir después de los últimos trabajos publicados por Roberto Villa sobre estas elecciones y Álvarez Tardío, que lo que hacen es demostrar lo que hasta entonces se había afirmado, por ejemplo, por un propio Alcalá Zamora, que como presidente de la República conocía bien el proceso, y es que en esas elecciones de febrero del 36 se adultera la voluntad popular en dos momentos. Uno, por el cambio de actas durante las propias elecciones. Roberto Villa cuenta bien cómo es el asunto, es decir, inicialmente a las juntas electorales provinciales llegan los resultados de las capitales de provincia. ¿Cuál es el resultado? Que la capital de provincia muchas veces se impone la candidatura de izquierdas. Las izquierdas se lanzan a la calle a celebrar aquello y de repente van llegando los resultados del resto de los pueblos de la provincia y el resultado se va invirtiendo. Entonces, claro, ¿cuáles? Nos están robando las elecciones. Entonces se produce el asalto de varias juntas provinciales, se cambian las actas en varias juntas provinciales, y aparte de esto, que puede cambiar del orden quizá de unas 25 actas, pues se alteran otras tantas en la comisión de actas de las Cortes del 36, que una vez reunidas empiezan a votar qué actas consideran que son válidas y qué no. Las actas que no tienen ninguna reclamación, claro, automáticamente se proclaman. Las que tienen reclamaciones, como de momento ha llegado una mayoría de izquierdas, pues lo que se hace es, en todas las de derechas, automáticamente se descartan. Hay un momento que el representante de la CEDA plantea, miren ustedes, fijen un criterio, el criterio puede ser A o B, pero no según a ustedes les conviene, en un caso A, en otro B, tal. Resultado, las de CEDA se retira de esa discusión de actas, pero Calvo Sotelo se presenta a defender la suya, y lo hace tan extraordinariamente bien
que las izquierdas cambian y, digamos, cambian de criterio. A partir de aquí consideran que sería escandaloso que un Calvo Sotelo quedara sin acta, votan a favor de reconocer el acta de Calvo Sotelo y Calvo Sotelo consigue así un escaño en el Congreso que le llevaría a la muerte, porque Calvo Sotelo en las Cortes de 1936 es el hombre que se dedica a sistemáticamente denunciar las quiebras del orden público. Y esto le genera que sea objeto de amenazas en varias ocasiones. Por resumir, la fundamental es el 2 de julio de 1936, cuando está hablando de la situación en el campo español, y un diputado socialista, Ángel Galarza, dice: pensando en su señoría, lo encuentro todo justificado, incluyendo el atentado que le prive de la vida. Lo cual no es muy original, se lo había dicho anteriormente Pablo Iglesias a Antonio Maura, con la diferencia de que a Antonio Maura el tiro que le pegaron no acabó con él. Pues bien, después de esto, pues se armó un cierto revuelo, como pueden comprender, en el Congreso. Es cuando hubo aquella famosa frase de la pasionaria de este hombre hablado por última vez, que hay quien dice que hubo, hay quien dice que no hubo. Para mí la prueba más clara es que Tarradellas, cuando vuelve a España, en una entrevista que le hacen, dice, bueno, que él estaba cerca de la pasionaria y que le oyó decir aquello. Lo cierto es que además Calvo Sotelo se encuentra con que uno de sus escoltas va a ver a Joaquín Bau, que es un diputado carlista, buen amigo de Calvo Sotelo, y le dice que la orden que ha recibido de la Dirección General de Seguridad es que si se plantea un atentado contra Calvo Sotelo, si es en un lugar público, pues traten de simular que le defienden, pero no lo hagan, y si es en un lugar, digamos, privado, pues que ayuden a la ejecución de Calvo Sotelo. Calvo Sotelo se va a ver al ministro, pide un cambio de escoltas, cambio que consigue, pero no los escoltas que él hubiera querido, sino los que le pone el ministerio. Calvo Sotelo no quiso tener nunca una escolta, digamos, armada propia de sus milicias. Él nunca le gustó aquello. O sea, cuando la biografía apasionada de Jiménez de Sandoval marca diferencias entre José Antonio y Calvo Sotelo, porque decía que Calvo Sotelo nunca había escrito un verso, nunca había montado a caballo ni manejado una pistola. En versos se escribía, porque le gustaba mucho lo de montar a caballo, no lo sé, lo de manejar a pistola les garantizo que no, porque no era lo que el aficionado. Y no quería tener una escolta propia porque decía, él esperaba que quien le pudiera cometer un atentado contra él fueran las fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, si él tenía una escolta de gentes armadas sin permiso para estar armados, lo que hacía era justificar cualquier cosa que pasara. Pues bueno, como ustedes saben, por no extenderme, el 13 de julio del 36, en la madrugada, lo que sucede es que militantes del Partido Socialista Obrero Español, amparados por miembros de las guardias de asalto, se presentan en su casa, le sacan en una furgoneta de la guardia de asalto diciendo que lo han detenido y le pegan un tiro. Hago hincapié, porque creo que no se hace hincapié ni lo suficiente, en que los que le asesinan no es la guardia de asalto. Hay guardias de asalto cuando se le detiene, son los que amparan la detención, son los que hacen que los dos policías que hay en la puerta permitan entrar. Pero el que comanda esa expedición no es un guardia de asalto, por más que vayan en la camioneta número 17, la guardia de asalto del cuartel de Pontejos, junto al Ministerio de Gobernación. El que manda esa camioneta es un capitán de la Guardia Civil, que había sido expulsado del cuerpo como consecuencia de la Revolución de Octubre y luego repuesto, que es Fernando Condés, y el que le pega un tiro es un escolta de Prieto, Cuenca, en una camioneta en que van también varios escoltas socialistas de diversos cargos del partido. Bueno, Calvo Sotelo había denunciado siempre el régimen de desorden que se vivía en la España de la Segunda República y su asesinato es la más clara prueba de que sus afirmaciones eran ciertas. Yo creo además que el asesinato de Calvo Sotelo es la última posibilidad de evitar la Guerra Civil Española. Me explico, realmente los militares que se sublevan el 18 de julio de 1936 dan la sensación de que no tenían muchas ganas de sublevarse. Véase cómo Godet manda a uno de sus ayudantes a hablar con Azaña, pues para ver, hombre, si evoluciona la política del gobierno. Véase cómo el propio Franco escribe una carta a Casares Quiroga, ministro del Ejército y presidente del Gobierno, Azaña en esos momentos era presidente de la República, hablando del malestar que había en el Ejército y de que era conveniente, digamos, cambiar aquella política. Si tú realmente te quieres sublevar, no vas dando cartas o signos para ver si cambias las políticas. Y yo creo que el asesinato de Calvo Sotelo pudo haber hecho que el Gobierno tuviera una reacción que los que querían que se mantuviera el orden público pues se hubieran dado por satisfechos. El propio general Franco, sabemos por las memorias de su primo, el general Francisco Franco Salgado Araujo, que cuando se decide a sublevarse, hasta entonces le llamaban mis Canarias o mis España 1936, porque decían que no decían ni sí ni no, ni blanco ni negro con aquel alzamiento, cuando tiene lugar noticia del asesinato de Calvo Sotelo, dice que no hay más remedio que sublevarse. Porque ¿cuál es la reacción del gobierno? A partir del 13 de julio de 1936 se van a cerrar una serie de sedes de partidos políticos, pero evidentemente no son de los socialistas que le han asesinado, son las sedes de Renovación Española.
¿Por qué? Porque, hombre, los de renovación se podían poner nerviosos porque se hubiera asesinado a su jefe o a uno de sus jefes, en fin. Yo creo que todo esto sirve para darnos imagen de cómo era la época, esa época que algunos parecen considerar idílica de la Segunda República. La verdad es que, como comprenderán ustedes, lo fue bastante poco. Y yo, por mi parte, lamento haber abusado demasiado de su paciencia, pero comprenderán ustedes que si tengo una biografía de 756 páginas de Calvo Sotelo y he editado sus obras completas en no sé cuántos miles de páginas, pues tengo cierta afición al personaje y me cuesta reprimirme cuando hablo de su persona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que uno se quedaría callado y seguiría escuchando a don Alfonso, que contase historias y anécdotas que nos ha dejado pues absolutamente abrumado. Y eso demuestra que cuando uno se estudia el tema, y ahora recordando, yo también soy opositor, he sido opositor, abogado del Estado, como don José Calvo Sotelo, cuando uno se estudia los temas, uno se puede aprender todo y decirlo todo a mucha velocidad y decir todo el contenido de forma ordenada, es decir, no es nada relevante. A ver, yo en primer lugar, por supuesto, gracias. Con permiso del CEU, voy a en primer lugar agradecer a la Asociación Luz de Trento por la iniciativa y por pedirme que prologase esta especie de textos escogidos o obras escogidas de Calvo Sotelo, porque me permitió, por un lado, leer en primer lugar el libro, que es un pequeño privilegio que uno tiene cuando prologa un libro, y segundo, pues escribir el prólogo, que no sé si es bueno o es malo, pero en cualquier caso es una motivación para que ustedes compren el libro, incluso para luego decir qué mal prólogo y qué gran libro. Es algo que además en muchísimas ocasiones cuando uno lee un libro llega a esa conclusión. Segundo lugar, gracias al CEU y gracias a don Alfonso, por supuesto, por acogernos aquí, por su presencia, por su dedicación, y no me puedo ir de aquí sin poner de manifiesto y dejar claro que además, como se está grabando, para que sea un buen corte para redes sociales de 1 minuto. En España, intelectualmente, culturalmente, se dice ahora, ¿no? La batalla cultural. Las cosas han cambiado para bien en los últimos 5 o 6 años. Y hay muchas iniciativas muy buenas. Una de ellas es esta asociación de jóvenes Luz de Trento, y hay muchísimas más. Yo conozco muchas en Cataluña, por ejemplo, que acreditan que la nación sigue viva y que hay miles, cientos de miles de españoles dispuestos a defender España y a defender valores de los de verdad, de los eternos, de los permanentes, de los insustituibles. Pero tengo que destacar dos. Una es el trabajo encomiable de la institución propagandista, del CEU y de todas sus iniciativas, extendidas también en el ámbito internacional, que las conozco a través de Cefas. Y es un trabajo extraordinario a nivel comunicativo con el debate. Y hay otra institución que ahora determinados medios de derecha y determinados medios de izquierda, en una pinza absolutamente incomprensible, están atacando los medios de comunicación, que es la Fundación Disenso. La Fundación Disenso también ha cambiado el panorama intelectual y el panorama cultural de España en los últimos 5 años, en un plano totalmente distinto del CEU, que tiene un elemento muy marcado de confesionalismo o de catolicismo, mientras que la Fundación lo hace en un sentido muchísimo más amplio, un sentido político, smithiano, de identificar a un enemigo y combatirle. Y ahora vemos la pinza de los medios de la izquierda y de esos medios, algunos, que se autodenominan derechas, atacando lo que realmente es la batalla importante que tenemos que dar, que es la batalla de transformar nuestra sociedad. Dicho esto, para prologar un libro, y alguno ya ha tenido que hacer, yo puedo hablar del libro, en cuyo caso no tendría ningún sentido, porque el objetivo de este acto es que ustedes tengan interés en leer el libro y por tanto tengan interés en comprar el libro, porque si no, estos chicos de Luz de Trento pues tendrán que rentabilizar la inversión y el gasto que han hecho. Por tanto, si yo ahora les cuento el libro, que es un libro de textos escogidos, pues dirán, pues ya está, pues ya me llevo el vídeo a casa, lo veo en YouTube, y no se trata de eso. Por tanto,
La otra posibilidad es hablar de la vida del autor, pero de la vida del autor, que voy a decir después de escuchar a don Alfonso, poco puedo decir. Solo alguna referencia más política, que es lo que se espera de mí, creo. Y es que cuando hablamos de la historia criminal del Partido Socialista, podemos señalar muchos momentos de esa historia criminal del Partido Socialista Obrero Español, pero quizá el más claro, el más evidente, el más diáfano es el asesinato de José Calvo Sotelo. Una fase más, o una fase muy avanzada, de un proceso de ruptura de la unidad nacional que se había iniciado, bueno, si quieren ustedes lo ponen el día de la proclamación de la República, quizás es más fácil ponerlo en la famosa Revolución de Octubre y el intento de golpe de Estado separatista también en Cataluña. Circunstancias que, por supuesto, tienen una equiparación a determinadas cosas que están sucediendo en nuestra nación hoy, a pesar de que carece de sentido establecer similitudes. Y lo digo con toda la seriedad y con toda la claridad. Es decir, si mañana, Dios no lo quiera, Santiago Abascal es asesinado por un piquete socialista, no habría un alzamiento militar al cabo de 4 días. Ustedes lo saben, yo lo sé, el mundo ha cambiado. No habría ni una sola declaración, posiblemente de ningún obispo. Y sin embargo, el comportamiento de la Iglesia Católica fue muy distinto. Es decir, la realidad institucional, la realidad política de la nación española es distinta ahora, aunque a la que había en el año 1936, pero sí que hay muchas similitudes, no en la realidad institucional política. Por ejemplo, tenemos una Unión Europea que produce efectos. Yo no voy a valorarlos ahora buenos o malos, y menos después de estar... He llegado de Estrasburgo hace 2 horas, con lo cual, después de estar allí 4 días con ellos, voy a evitar valoraciones de tipo político de lo que sucede allí, los debates que se plantean y las cuestiones que se someten a votación. Pero yo creo que, bueno, es una cuestión importante. Tiene muchas citas, don José Calvo Sotelo. Yo no me he leído las obras completas, pero creo que me lo voy a tener que poner como deber. Pero sí que a mí me leí hace 2 años y medio, justo después de salir del encierro obligatorio que nos impuso Sánchez a todos los españoles, un pequeño librito que conseguí en una de estas librerías de viejos de Madrid, que se titula Capitalismo, el capitalismo contemporáneo y su evolución, que es una extraordinaria conferencia que da, si no me equivoco, en la Academia de Legislación y Jurisprudencia. Y que recoge toda una serie de intuiciones que luego, pues, humildemente, yo las he desplegado en algunos de los discursos o en alguna manifestación política, y que hasta incluso tiene su reflejo en algún elemento del programa de la Agenda España o de España Decide, de los que ha desarrollado Vox en los últimos tiempos, porque son luces e intuiciones intelectuales extraordinarias. Yo creo que voy a hacer varias reflexiones, fundamentalmente, y a partir de ahí, no sé si habrá debate, no, supongo que no, pero vamos, son ideas que surgen a la luz de la lectura del libro, y por eso les animo a leer el libro. El libro, efectivamente, son textos escogidos, fundamentalmente pues sus conferencias, algún discurso, algún ensayo. Hay incluso, prácticamente en la parte central del libro, una transcripción literal de esa importantísima tesis doctoral de la doctrina del abuso de derecho como limitación del derecho subjetivo, que le dio el título de doctor a don José Calvo Sotelo. Pero como reflexiones, fundamentalmente, una frase extraordinaria. No sé en qué momento lo dije, pero forma parte de esas notas que uno tiene, cuando Calvo Sotelo defiende que la nación española, que las naciones son el fruto de siglos de héroes y mártires. Y dice, o viene a decir, y cualquier zarrapastroso criminal en 2 años puede destruir la nación española. Pues efectivamente. Eso entra en contradicción en mí mismo
con algo que llevo también muy calado a fuego, que es España es irrevocable. Bueno, España es irrevocable mientras haya españoles dispuestos a hacer que sea irrevocable. Y por lo tanto, si España se construye como nación a través de siglos, de generaciones, de héroes y de mártires, pero cualquier mindundi, criminal, puede destruirla en 2 años, esto nos obliga a todos, personalmente, a asumir algo que la izquierda le ha dicho, el compromiso político. Bueno, ya ven ustedes, aquí tienen al CEU para trabajar, los más jóvenes sobre todo, y el que no, que no se trata solo de venir a conferencias y leer libros. Yo quería hacer especial referencia a esa tesis doctoral, porque es lo que me toca ya. A Calvo Sotelo, además, yo lo citaba literal en mis temas de la oposición de abogado del Estado. Yo creo que era el tema 14. Lo que sí recuerdo es que era página impar de mis temas perfectamente, porque esa memoria fotográfica se te queda, una tesis doctoral del año 1917, que luego el Tribunal Supremo lo incorpora en una sentencia. El Tribunal Supremo del año 1942 lo incorpora y lo convierte en jurisprudencia, y que finalmente su doctrina se incorpora al Código Civil. El artículo 6.4 del Código Civil, que se cambia en marzo de 1974, dice literalmente: la ley no ampara el abuso de derecho ni el ejercicio antisocial del mismo. Lo del abuso de derecho es una verdadera transformación, y da para un ensayo político, porque lo hace desde el punto de vista del derecho civil, ¿no? Pues efectivamente el derecho a la propiedad o el usufructuario de algo, pues no puede abusar de su derecho, o el hipotecante. Bueno, bien, pero podríamos trasladarlo a cualquier idea. Me surgían varias reflexiones. En primer lugar, que es, y sobre todo los más mayores que estudiaron la vieja filosofía recordarán esa definición, ¿no?, de la ley de Santo Tomás de Aquino, esa cierta ordenación de la razón, ¿no?, para el bien común. Claro, cuando eso se incorpora al Código Civil en el año 74, algo que ha surgido en el año 17 en la mente de un intelectual y que ha ido calando a través de varias generaciones, se incorpora luego a una doctrina de un Tribunal Supremo que tenía calidad no como el de ahora, y que luego se sigue pesando en la doctrina, en las facultades, en las universidades, va generando todo un discurso y al final se incorpora y se hace ley. Esa es la ley en sentido clásico, es decir, algo que es asumido ya por la comunidad, que aceptamos la comunidad, aquella comunidad nacional que era la España del año 74, aceptaba esa idea ya del abuso de derecho y por tanto se incorpora a nuestro ordenamiento. Y por eso se utiliza esa expresión tan bonita, dice: la ley no ampara. Es una constatación de una realidad. Los españoles no aceptamos el abuso de derecho, ni aceptamos el ejercicio antisocial del mismo, y por eso lo podemos en el Código Civil, 60 años después de que alguien lo hubiera puesto de manifiesto. Quiten ustedes la ley y pongan la comunidad nacional. Esa es la expresión de la ley. Es el acto soberano. El pueblo, la comunidad nacional, dice: esto para nosotros es norma y a partir de ahora nos vamos a seguir comportando así. Esa es la ley en el sentido bello de la expresión, cuando la ley responde a un principio de justicia. La comunidad nacional no ampara, no valida, no acepta, no justifica. ¿Qué es el abuso de derecho? Pues simplemente es decir que el derecho individual de nadie se antepone al bien común. Esto es revolucionario. Era revolucionario en el año 1917 y yo creo que es aún más revolucionario en el año 2023, donde vivimos en un tiempo de exaltación de los derechos individuales, de la proclamación de los derechos individuales y la pretensión de que mi derecho individual se debe sobreponer a cualquier interés de grupo, colectivo, comunitario, incluso en gente buena, porque se nos ha metido ya en el cerebro, en el corazón, en el alma, en cada una de las células de nuestro cuerpo, incluso, repito, a la gente buena, la idea de que mis derechos están por encima de cualquier cosa.
Yo creo que es una reflexión, yo no soy un cura, no tienen que salir ustedes de aquí haciendo examen de conciencia, pero creo que es una reflexión política interesante para esta tarde o camino de su casa, yo lo hago también. A ver, ¿qué derecho individual yo pongo por encima del interés de la comunidad? Del interés de la comunidad nacional, de mi comunidad local, de mi nación. ¿Qué derecho individual yo pongo por encima del bien común? Porque tendré que ver ese adecuado orden de las cosas. Yo si pudiera hacerle un regalo a todos los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, les regalaría la edición de la tesis doctoral y les diría, hasta que no os la sepáis de memoria, no salgáis de este cuarto. Porque la jurisprudencia española en los últimos 50 años ha sido un insulto a esa doctrina jurídica, a ese principio sobre el que se había construido todo un edificio de derecho civil, de derecho mercantil, de derecho constitucional, de derecho financiero, al que contribuyó, por supuesto, Calvo Sotelo, y haremos alguna referencia, aunque don Alfonso ya lo ha hecho. Deberían leerlo también, por supuesto, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos deberían leerlo, porque nos vale para, esto repito, estaba pensado para el derecho civil, pero lo podemos aplicar para cualquier cosa. Piensen ustedes en el aborto. Piensen ustedes, fíjense la profundidad, la brutalidad de esa intuición, porque es una tesis doctoral, es una intuición, y a partir de ahí otros desarrollan, la complementan, la modelan, la mejoran. Imaginemos, aunque existiese el derecho al propio cuerpo, añado, entre paréntesis, que no existe, pero aunque existiese este derecho al propio cuerpo, aunque aceptásemos que el feto es propio cuerpo de la mujer, que no es así, añado, entre paréntesis, pero aún aceptando esos dos supuestos, la teoría del abuso de derecho impediría eso. Porque el derecho al uso del propio cuerpo pues podrá manifestarse en mi derecho a mover los brazos, el derecho a levantarme, a correr, a sentarme, a dormir. Pero es un abuso, es un ejercicio abusivo de ese eventual derecho. Ya no hace falta entrar en consideraciones morales ni en citas bíblicas. No se tiene derecho a eso. Pero no se tiene derecho, por lo mismo, a la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades. No se tiene derecho. No es legítimo. No es legítimo. No es legítima la subida forzada de los alquileres en determinados lugares de las grandes ciudades de España o de toda Europa, por un determinado grupo oligárquico o por unos determinados fondos de inversión, normalmente extranjeros. Dice, no, pues es que la libertad de empresa, oiga, existe algo que se llama el abuso de derecho. ¿Queremos que la gente ejercite sus derechos? Claro que sí, porque son derechos para hacer cosas buenas. Pero hay unos límites, porque hay un bien común, hay algo que está por encima. ¿Y qué es el bien común? Y yo digo, pues no sé, yo no soy como don Alfonso, no sabría definirlo. Pero es que las cosas grandes son las que no se pueden definir. Pero no valdría también pues para la actuación de la administración tributaria. Y ahora enganchamos con Calvo Sotelo. Efectivamente, ministro de Hacienda reordena, reforma y mejora la administración tributaria. Como era abogado del Estado, en aquel momento la abogacía del Estado estaba encuadrada en el Ministerio de Hacienda, por supuesto conocía de la necesidad de la creación de un cuerpo de funcionarios al servicio de la nación, al servicio del Estado, para una mejor recaudación y la inspección de los tributos. Pero esa actuación abusiva permanente de la administración tributaria creada por el Partido Socialista y llevada a su máxima expresión por el Partido Popular durante los tiempos del ministro Montoro, y que se mantiene ahora, donde cualquier autónomo es triturado en una inspección tributaria, triturado hasta su destrucción personal y familiar, pues es también abuso de derecho. La administración tiene la potestad de investigar, de recaudar,
de inspeccionar, pero no de triturar a un ciudadano para rascarle 457 euros que no tiene, más sanción del 50%. Y se puede llevar al plano constitucional el fraude constante, permanente en los procedimientos constitucionales por parte de este gobierno, y no me voy a extender porque para esto ya les remito a los vídeos de YouTube de Santiago Abascal, que lo hace muchísimo mejor que yo. Esa doctrina del abuso de derecho solo es posible desde una figura, que es la de Calvo Sotelo, que es un modelo de político. Te podrá gustar más o menos, pero es un modelo de sujeto político, de alguien que se dedica a la política. La primera de las características es la moderación personal. La doctrina del abuso de derechos es una doctrina de la moderación. Es una doctrina que dice, oiga, ejercite usted sus derechos, pero de forma moderada, de forma ordenada, de forma razonable, de forma... Eso es. Pues era lo que era Calvo Sotelo, esa moderación personal. Yo no sabía que no pegaba tiros, a diferencia de otros líderes de la oposición en la Segunda República. Bueno, pues eso, pues pone de manifiesto algo que es muy clásico de la figura del conservador político que tenemos, que pues nos imaginamos a Chesterton o a Scruton, si hablamos de los britanos, un hombre tranquilo, un hombre moderado, ¿no? Pues es el hobbit, ¿no? Tranquilamente fumando pipa en su comarca. Esto es, que no le molesten mucho. Segundo, por la rectitud de intención, que es una cualidad que se ha perdido. La rectitud de intención en política es el saber que uno sirve al bien común o sirve a la nación. No sirve a ningún prejuicio ni principio ideológico. A mí me preguntan muchísimas veces en las entrevistas, bueno, ahora ya no porque no hago entrevistas, pero ¿y usted cómo se califica a sí mismo? Ya estamos con toda la retahíla de etiquetas ideológicas, ¿no? Pues uno puede ser... No, que no existe esto. Tú miras la mirada de Calvo Sotelo, no existe. Nadie puede definir a Calvo Sotelo. Un monárquico. Bueno, quizá es un elemento más o menos... Pero no. Conservador, liberal, tonterías son esas. Estaba al servicio de España, estaba al servicio del bien común, y desde su inteligencia, desde su razón, desde su esfuerzo, de sus horas de trabajo, de lucidez, de ingenio, de dolor, de sufrimiento por su familia numerosa, tomaba en cada momento las decisiones que creía mejores al servicio de España. Pues esto es lo que nosotros queremos, no tipos que se encuadran ellos mismos, se colocan en una determinada etiqueta, y en virtud de la cual ya el que no es de mi etiqueta pasa a ser un contrincante o enemigo. Así no podemos. Así no podemos combatir a los enemigos de España, porque a los enemigos de España los tendremos que combatir con generosidad, con trabajo, con ejemplo, y citando a don José Calvo Sotelo, con heroísmo y quizá martirio, nunca se sabe. No se puede, hay que salir de la ideología, hay que salir del interés partidista. Le dice un tipo que es vicepresidente de un partido político, ya. Pero hay que salir de esto. Y por eso nosotros decimos, lamento tener que hablar de mi partido, decimos, el Vox es un instrumento al servicio de España. Eso es, y es lo que debe ser. Y si nos desviamos, a corregir, para seguir siendo un instrumento al servicio de España. Y por último, surge del cultivo de las virtudes, de esas, pues estas, las de siempre: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La doctrina del abuso de derecho es la expresión práctica de esas cuatro. Prudencia en el ejercicio de los derechos. Justicia, evidentemente. Templanza. La templanza que no tienen determinadas empresas, que devoran nuestro campo. Y estoy pensando en las eólicas o en las solares. La templanza, además, hombre, si te puedes hacer rico, pero no tan rápido, hombre. Templanza, que los agricultores tienen que vivir, que los ganaderos tienen que vivir, tiene que haber caza. No podemos destruir las comunidades locales, nuestros pueblos.
Y por último, 4 reflexiones, y con esto concluyo porque... Y muchas de las cosas las ha señalado ya don Alfonso. A destacar de don José Calvo Sotelo, y están en esos libros de textos escogidos, su amor por lo local. Lo local, lo municipal, es perfectamente compatible con lo nacional. Lo que se hace incompatible es lo autonómico, porque lo autonómico es artificial, es creado por un texto legislativo y aplicado encima con mala fe. Mientras que lo que es natural, el municipio, y lo que es natural, pero superior intelectualmente, que es la idea de patria o de nación, son perfectamente compatibles. Por eso la Unión Europea plantea tantos problemas, porque en vez de hacerla natural, que es Europa, su cultura, su tradición, sus principios, en vez de hacerse fuertes en eso que decimos, esa gran trilogía de la filosofía griega, del derecho romano y de la cruz, pues se ha convertido en una maquinaria artificial, y eso es lo que algo no va. Por eso hay que cambiarlo. La institución comunitaria hay que cambiar. La Unión Europea hay que reconducirla por el camino adecuado para hacer que sea Europa, porque Europa es algo natural. Europa existe. Una realidad física, geográfica, cultural, es indiscutible. Europa existe. Vamos, tanto que Europa existe como que España es principal protagonista de la construcción y la defensa de Europa. En Covadonga y en Lepanto. Y defendiendo el sitio de Viena, y defendiendo el sitio de Budapest. Segundo, las élites. Don Alfonso ha citado varias anécdotas de aquellas élites oligárquicas de la España de los años 20 y de los inicios de los años 30, pues las mismas que tenemos ahora. Las mismas élites económicas. ¿Dónde están? ¿Dónde se les oye? ¿Qué promueven? ¿Qué defienden? ¿Qué principios inmutables de defensa del derecho de la propiedad y de la economía de mercado? Y van todos con el rosconcito de la Agenda 2030. ¿Dónde están esas élites económicas? Esas élites económicas están como aquellas élites del año 1900, de los años 20, defendiendo, aquellas defendían su terruño, y estas defienden también su pedacito de valor de parte alícuota de un determinado fondo de inversiones. ¿Dónde están? Si alguno espera. Decía, Calvo Sotelo se da cuenta y dice, aquí el suelo tiene valor en España, tiene mucho valor. Y por tanto, si los tributos suponen gravar la capacidad económica de un sujeto, vamos a gravar esa capacidad económica, que además responde a un principio de justicia, que más tiene, que más pague. Es razonable. Porque su derecho subjetivo no está por encima del bien común, que era la necesidad de acometer importantísimas inversiones y reformas estructurales en el Estado español para garantizar la prosperidad de todos los españoles. Y recibió el insulto bolchevique, imaginaos, bolchevique, luego asesinado el 13 de julio por bolcheviques. Pues lo mismo que cuando nosotros planteábamos, y seguiremos planteando en julio para las elecciones, una cosa que se llama la soberanía de datos. La mayor riqueza hoy en día, la cosa que más vale, más que el petróleo, más que el oro, son los datos. Los datos nuestros, personales, de las empresas, todo lo que ustedes generan. Piénsenlo, desde que se levantan por la mañana, ustedes están generando datos que van a manos de determinadas personas, que ganan dinero con esos datos. Pues nosotros decimos, pues lo mismo, vamos a generar ingresos. ¿Cuál ha sido la reacción de las élites?
y las élites mediáticas, las élites periodísticas, los gurús de la derecha, los gurús de la izquierda, ¿dónde están? Élites intelectuales muy poquitas, muy poquitas. En el CEU, ¿no? Hemos dicho, en el CEU y muy poquitas. Y además, pues otros y muchos buenos se nos van muriendo, ¿no? Pues hay que generar nuevas élites intelectuales, porque las que tenemos no sirven para nada. Las que tenemos están ahora pensando cómo justificar la amnistía. La reforma tributaria, con esto sí que concluyo, lo prometo. Los políticos decimos esto de termino, pero nunca termino. No, ahora sí. La reforma tributaria. Uno de los artículos que están en el libro hace una encendida defensa de la imposición directa, los impuestos directos, los impuestos que recaen efectivamente sobre la efectiva manifestación de la riqueza de alguien. Y Calvo Sotelo construye. No consigue construirlo, pero luego se ejecuta posteriormente el impuesto directo, la renta de las personas físicas. Luego ya entraremos en si es justo, injusto, expropiatorio o no el que en determinadas partes del territorio nacional se pague hasta el 56% del IRPF, como en Cataluña, como tipo máximo, o se pague menos si es justo el 40, el 32, el 31, pero esto lo diseña Calvo Sotelo. Y hace, consecuentemente, una crítica atroz, brutal, a los impuestos indirectos, los impuestos que recaen sobre el consumo. Ustedes han oído ahora que sube lo de la inflación. Dice, no, es el impuesto de los pobres. Lo han oído en algún artículo o algún tertuliano. Eso lo escribe Calvo Sotelo. Aquí tenemos un IVA del 21%. Un impuesto sobre el valor añadido, sobre el consumo del 21%, que paga igual un pensionista de una pensión de 800 euros que el consejero de administración de un banco, que paga exactamente igual alguien que es soltero, y esas intuiciones de Calvo Sotelo, que un padre de familia numerosa de 8 hijos. Vamos, que hay motivos suficientes para leerse ese libro. El que a la entrada no lo haya comprado, pues a la salida tiene una segunda oportunidad. Repito, muchísimas gracias, don Alfonso, muchísimas gracias al CEU, gracias a Luz de Tren.